Inundación, ¿qué pasaría si todo lo que pensaste que sabías sobre la historia humana era una mentira? No es un error. No es una mala interpretación. Una mentira, calculada, enterrada y alimentada a generaciones como un sedante para mantener la verdad encerrada. Hubo gigantes una vez. Real, monstruoso, antinatural. Las criaturas tan masivas hicieron de los hombres temblar y los dioses se dieron cuenta. No escucharás sobre ellos en los libros de texto. Sus huesos desaparecen de los registros. Su historia se borra. Pero los ecos permanecen, en los textos antiguos, las escrituras prohibidas, susurra demasiado poderoso para ser ignorado. Génesis 6:4 habla de ellos, hubo gigantes en la tierra en esos días. El Nepilim. La descendencia de ángeles y mujeres mortales. Híbridos de rebelión divina, monstruos de la unión prohibida. No solo gigantes, sino reyes. Tiranos. Ganado. Gobernaron la tierra, elevándose sobre la humanidad, su presencia un desafío abierto del orden natural. Pero el poder genera corrupción. Y la corrupción exige juicio. El mundo no se ahogó solo por el pecado. La inundación no era solo una purga de hombres malvados. Fue un exterminio dirigido. Un borrado de algo mucho más aterrador que la depravación humana. El Nepilim tuvo que ser eliminado, cada uno último. Su sangre, su dominio, su propia existencia tuvo que ser borrada. ¿Pero funcionó? Los textos antiguos dicen que no. Las mitologías en todo el mundo susurran su supervivencia. De reyes gigantes que gobierna después de que las aguas retrocedieron. De una segunda guerra, una segunda matanza. Desde el imponente Anakim hasta el monstruoso Rephaim, hasta el mismo Bloodline del propio Goliat. Fueron cazados, exterminados, borrados nuevamente. Sin embargo, si la historia nos ha enseñado algo, es esto: nada permanece enterrado para siempre. ¿Qué pasa si el Nepilim nunca desapareció? ¿Qué pasa si su linaje aún persiste, diluido pero latente, esperando? ¿Qué pasaría si la inundación no fuera el final, pero solo el comienzo de una guerra mucho mayor que la civilización misma? Los textos están ahí. Las advertencias son claras. Y el mundo está empezando a temblar de nuevo. El cielo era negro. No con la ausencia de luz, sino con algo más, algo presionado, sofocante, observando. Las estrellas, una vez estables y eternas, parpadearon como brasas moribundas, como si alguna mano cósmica hubiera alcanzado los cielos para apagarlos. El aire era grueso, eléctrico, tarareaba con una fuerza invisible que hizo que la piel espinda y los pulmones se sintieran apretados. La tierra misma sabía, algo antinatural había llegado. Y luego vinieron. No con un rugido, no con el trueno de la guerra, sino con un silencio que gritaba más fuerte que cualquier cosa que el mundo haya conocido. Pisaron sobre la tierra como si se hubiera hecho para ellos. Su presencia doblaba la realidad a su alrededor como el calor que distorsionaba el aire. Los observadores. Los hijos de Dios. No hombres, no del todo dioses, sino algo intermedio, una raza de seres celestiales cuya existencia misma desafió los límites del cielo y la tierra. No estaban destinados a estar aquí. Sin embargo, se pararon sobre las montañas, sus formas se extendieron en alto contra el horizonte, mirando a las hijas de hombres con hambre que no era mortal. No fue amor. No era lujuria. Era algo más viejo, algo prohibido. Una necesidad que pulsó en la médula de sus cuerpos robados, un impulso que desafió el orden natural. Y así, los tomaron. No por la fuerza, no siempre, sino por algo más insidioso, susurros en la oscuridad, prometidas con poder, belleza más allá de la comprensión. Las mujeres llevaban a sus hijos, pero estos no eran niños comunes. Sus gritos no sonaron como los de los recién nacidos, sino como algo vasto y hueco, algo que no pertenecía aquí. El Nepilim. Nacido del cielo, nacido de la tierra, pero que no pertenece a ninguno de los dos. Crecieron, demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado. Sus cuerpos se extendieron más allá de los límites humanos, sus mentes quemadas con el conocimiento robado de los reinos prohibidos. Eran reyes. Tiranos. Dioses entre los mortales. El suelo temblaba debajo de sus pies, los ríos se pusieron rojos con sus conquistas.
La tierra se convirtió en su campo de alimentación, su reino, su campo de batalla. Pero no estaban solos. Los susurros no se detuvieron con los observadores. Secretos derramados de los labios celestiales, armas de guerra, alquimia del alma, conocimiento que debería haber permanecido enterrado en el abismo. El Nepilim lo tomó todo. Construyeron ciudades que desafiaron el tiempo, altares que bebieron la sangre de quienes se atrevieron a desafiarlas. Los cielos lloraron. La tierra gimió. El equilibrio se había destrozado y no había vuelta atrás. Y luego, algo se agitó. Una fuerza mayor que los observadores, más antiguos que los Nepilim, observando, esperando. Se acercaba el juicio. Los cielos se oscurecieron, no con Storm, sino con algo final. Algo imparable. El mundo no lo sobreviviría. Pero tampoco lo harían. El viento aulló sobre las montañas, un gemido hueco e interminable que no pertenecía solo a la tierra. Era un grito de algo antiguo, algo invisible, algo mirando. El cielo pulsó, una cosa viva, respiratoria, cambiando entre la sombra y el fuego. Y luego vinieron. No como hombres. No como carne. Como algo más grande. El primero fue una forma contra la tormenta, una silueta de terrible belleza. Su forma era alta, demasiado alta, como si el cielo mismo se hubiera inclinado para dejarlo pasar. Sus ojos ardieron, no con fuego, sino con algo más frío, algo que vio. No solo la tierra. No solo el cielo. Pero todo, cada corazón, cada pensamiento, cada pecado. Más seguido. No caminaron. No corrieron. Llegaron. El suelo no sacudió debajo de ellos, porque no eran de este mundo. Se pararon sobre las montañas, mirando hacia abajo en el reino de los hombres, sus formas cambiando entre carne y luz, entre lo visto y lo invisible. Los observadores. Eran los hijos de Dios. El Bene y a Elohim. Los que se habían quedado ante el trono en sí. Los que habían escuchado la voz que llamó al universo como. Y sin embargo, querían más. El mundo se extendió debajo de ellos, frágil e imperfecto. No era suyo para tomar. Pero el peso de la eternidad los había aplastado. Su existencia interminable los atraía hacia algo que nunca habían conocido, el hambre. No para la comida. No para la guerra. Por algo mucho más peligroso. Los habían visto, las hijas de los hombres. Suave. Mortal. Intacto por el fuego de la creación. Y en sus ojos, vieron algo que incluso el cielo no sostenía. No poder. No conocimiento. Algo prohibido. Uno por uno, los observadores volvieron su mirada desde las estrellas y hacia la tierra. Uno por uno, cayeron. No derribado. No exiliado. Eligieron. Descendieron. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El libro de Enoc susurra sus nombres, aquellos que hicieron el pacto, aquellos que juraron el terrible juramento sobre el monte Hermón. Chemiaza, su líder, su voz como la ruptura del firmamento. Azazel, el corruptor, que enseñaría a la humanidad los caminos de guerra, de las cuchillas, de la sangre. Y los otros, innumerables, sin nombre, cada uno más allá del umbral del cielo en un mundo que nunca debían tocar. Las estrellas ardieron más calientes esa noche, como si el cielo mismo estuviera mirando, esperando, sabiendo lo que estaba por venir. Porque esto no era amor. Esto no fue amabilidad. Esta fue una violación de la orden de creación misma. Y pronto, el mundo temblaría debajo del peso de su pecado. El cielo se separó. No con fuego. No con truenos. Con algo peor. Un silencio tan antinatural, tan absoluto, que la tierra parecía estremecerse. Las estrellas parpadearon en protesta, la luna se atenuó, como si ellos también entendieran el peso de lo que acababa de suceder. Algo estaba cayendo. No es una estrella. No es un meteorito. Algo vivo. Vinieron como sombras, atravesando la tela del mundo, derribando las barreras invisibles que las habían mantenido donde pertenecían. Su descenso no fue gentil. No fue elegante. Era violento.
Como el desgarro de un velo sagrado, una herida en los cielos que nunca podría ser cerrada nuevamente. No fueron derribados, eligieron. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Aterrizaron donde las montañas tocaron el cielo, sus formas doblaron las leyes de existir en sí mismo. No hombres. No bestias. Ya no es ángeles. Los observadores se paraban entre lo que era y lo que nunca debería haber sido, sus pies sobre la tierra. Sus ojos aún ardían con la luz del lugar que abandonaron. El aire se sacudió con su presencia. Chemiaza estaba parado en el centro, su forma elevada, su mirada implacable. Había hablado el juramento, las palabras que habían sellado su destino. El pacto impío que los ató a este acto de traición. Este es nuestro mundo ahora, dijo. Los otros no hablaron. No necesitaban hacerlo. La elección ya se había hecho. La línea ya había sido cruzada. No había vuelta atrás. Y luego, se mudaron. A través de los bosques, a través de los ríos, a través de los lugares oscuros donde las llamas del cielo nunca habían tocado. Entraron en las ciudades de hombres como dioses, y la gente, tan pequeña, tan frágil, controló. No libraron la guerra. No tomaron por la fuerza. Susurraron. Tentaron. Ofrecieron. Y el mundo dijo que sí. Tomaron a las hijas de los hombres, y las mujeres voluntariamente vinieron a ellas. No fue amor. Era poder. La presencia de los observadores fue abrumadora, intoxicante, como estar demasiado cerca de un sol ardiente. Susurraron nombres que ningún mortal estaba destinado a escuchar. Mostraron cosas que ningún humano estaba destinado a ver. Y de esos sindicatos, algo nació. Algo que no debería haber nacido. El primer Nepilim llegó gritando al mundo, y la tierra misma retrocedió. Demasiado grande. Demasiado fuerte. Demasiado antinatural. Crecieron más rápido que los niños mortales, sus ojos sosteniendo el conocimiento que debería haber tomado vidas. No se arrastraron. No tropezaron. Se levantaron. Y gobernaron. Los observadores no los detuvieron. Los alimentaron. Les enseñaron. Azazel tomó hierro y lo convirtió en cuchillas, colocando la muerte en manos de mortales. Araquiel les dio los secretos de las estrellas. El conocimiento de los tiempos y las temporadas significaba solo para los cielos. Casdeja susurró de espíritus, de hechizos, de artes prohibidas que se desgarraron en el tejido de la existencia. El mundo quemó con sus dones. Los reyes se inclinaron. Los ejércitos se rompieron. Los Nepilim construyeron ciudades, criaron monumentos que desafiaron el tiempo. Se deleitaron con los débiles. Bebieron la sangre de los que se atrevieron a pararse contra ellos. Y el cielo observó. Silencioso. Espera. Porque nada como esto queda impune. Porque siempre hay un cálculo. Porque cuando el equilibrio se rompe, algo debe venir a restaurarlo. Los observadores habían caído. Pero no eran los únicos que observaban. La noche no era natural. Gruesos de silencio, grueso con algo invisible presionando contra la piel, rizándose en los pulmones. La luna colgaba baja, hinchada, roja, mirando. El viento se había detenido. Las estrellas parpadearon, inciertas. Algo estaba por suceder. Ella se quedó sola. Los pies descalzos en la hierba, cabello enredado en el aire sin viento, la respiración atrapada en su garganta. Su latido era demasiado fuerte, golpeando la noche. Algo estaba ahí. Mirando. Espera. Eligiendo. Luego, dio un paso adelante. No es un hombre. No un animal. No hay nada que debería haber caminado por esta tierra. Su forma parpadeó, entre carne y algo más, entre lo visto y lo invisible. Alto, demasiado alto, su presencia mal de una manera que la mente no podía comprender. Sus ojos ardían como estrellas moribundas, antiguas e ilegibles, llenas de algo más allá del conocimiento, más allá del deseo. Él habló. Y el sonido era un peso, una fuerza, un comando escrito en la tela de la realidad. Ella debería haber corrido. Cada parte de ella gritó que huyó. Pero ella no pudo moverse.
No podía respirar. No pudo parpadear. Porque era hermoso. No en el camino de los hombres. No en el camino de la carne. En el camino de las tormentas, de fuego. De cosas demasiado vastas y poderosas para ser tocadas pero irresistibles de todos modos. Un solo paso. La tierra no se dobló debajo de él. La hierba no se revolvió. No perteneció aquí. Y sin embargo, él estaba aquí. Otro paso. El aire se apretó. Cada sombra se profundizó. Un paso final. Ella estaba parada ante él ahora, temblando, los brazos envueltos a su alrededor, no con miedo, sino en algo peor. Se acercó. Una sola mano, demasiado perfecta, demasiado quieta. Si ella lo tocara, el mundo cambiaría. Ella sabía esto. Ella sintió esto. Y aún así, ella se extendió de regreso. En el momento en que su piel se conoció, las estrellas sacudieron. Una grieta se dividió en el cielo, silenciosa pero sentida. El viento volvió a la vida, corriendo a través de los árboles, aullando a través de las montañas. La luna se oscureció, una astilla de su luz arrancada. Había comenzado. Ella no era la única. A lo largo de la tierra, en lugares ocultos, en campos iluminados por la luna, en sombras donde ningún hombre debería haber estado, otros habían elegido. Los observadores habían tomado sus novias. Y el mundo nunca sería el mismo. Pasaron semanas. Entonces meses. Y luego, llegaron los primeros gritos. No los gritos de los niños comunes. Estos sonidos se dividen la noche por la mitad. Voces demasiado fuertes, demasiado poderosas. Pulmones que no deberían tener un ajuste dentro de las costillas humanas. Manos que se apretaron con fuerza antinatural, dedos rizados, alcanzando, tomando. Crecieron. Demasiado rápido. Demasiado grande. También hambriento. Y cuando finalmente se pararon, cuando sus pies presionaron en la tierra por primera vez, la tierra misma se estremeció debajo de ellos. Porque algo había nacido que nunca debería haber existido. Y ellos gobernarían. El pergamino era antiguo, quebradizo como el susurro de un hombre muerto. Había estado oculto durante siglos, enterrado bajo el polvo de los mundos olvidados. La tinta se había desvanecido, pero las palabras aún sangraban con potencia, todavía latían como algo vivo. Las manos temblaron mientras rastreaban las líneas, cuando la verdad comenzó a respirar una vez más. El libro de Enoch. Nunca fue destinado a ser encontrado. Nunca se supone que se lea. Prohibido, condenado, sellado. No porque fuera falso, sino porque era demasiado cierto. Y ahora, volvió a hablar. Una tormenta había llegado antes de la inundación, no de agua, sino de seres. Cayeron del cielo, envueltos en luz, glorioso y terrible. Los observadores. Sus nombres fueron escritos en la negrura entre las estrellas, inscritas en lenguas más antiguas que el primer aliento del hombre. No eran dioses, pero eran más que ángeles. Eligieron la tierra. Eligieron carne. Y cayeron. Su crimen era deseo. Su castigo sacudiría los cimientos de la creación misma. Los pergaminos lo dijeron claramente, sin poesía, sin suavizar el horror. Los observadores tomaron esposas humanas, y de esos sindicatos prohibidos vinieron algo antinatural. El Nepilim, los gigantes, los tiranos de la tierra. No eran simplemente altos. No eran simplemente fuertes. Eran una abominación, una corrupción de carne y espíritu. Medio ángel. Medio hombre. Más monstruo que cualquiera. Quemaron la tierra debajo de sus pies. Sus voces enviaron hombres encogidos. La tierra gritó debajo de su peso, temblando como un ser vivo debajo de sus opresores. El libro de los jubileos susurró su hambre, un apetito que no conocía límites. Devoraron la comida de los hombres, drenando la tierra de su cosecha. Luego se volvieron contra hombres mismos. Carne. Sangre. Hueso. Nada los satisfizo. Los pergaminos del mar muerto hablaron de su locura. De su crueldad. De guerra a diferencia de todo lo que el mundo había visto. El Nepilim no solo peleó.
Conquistaron. Aplastaron ciudades debajo de sus puños. Arrancaron los reyes de sus tronos y se rieron cuando los débiles pidieron misericordia que nunca llegó. Eran dioses a los ojos de los hombres. Pero los cielos estaban mirando. Las voces de los justos se alzaron como el humo, como el incienso quemado antes de un trono sin ser visto. El grito de justicia perforó el cielo. Y la oración fue pasada. No por el hombre. No por reyes. Pero por el que hizo las estrellas, por el juez que no duerme. Los observadores escucharon su destino antes de verlo. Primero, las cadenas. Iron forjado en el fuego del juicio, los enlaces tan pesados que podrían arrastrar el sol mismo al abismo. Los observadores fueron incautados, atados, despojados de su carne robada. Nunca volverían a ver la luz. Entonces, la inundación. El agua se elevó como una bestia desencadenada. La tierra se tragó a sí misma. El Nepilim rugió con furia, desafiando, con miedo. Por primera vez, sabían lo que era pequeño. Lucharon la marea. Perdieron. Sus huesos se hundieron debajo de las olas, enterrados en tumbas olvidadas debajo de los océanos, debajo de los desiertos, debajo del mismo polvo del tiempo. Pero algunos dicen que no se han ido. Algunos dicen que su sangre todavía persiste, delgada pero esperando. Algunos dicen que el mundo los volverá a ver. El suelo temblaba debajo de sus pies. No del cambio de la tierra o del gemido del trueno lejano, sino de ellos. Cada paso llevaba el peso de los gigantes, la fuerza de algo más allá de los humanos, más allá de mortal. Las mismas piedras parecían retroceder, como si la tierra misma temiera lo que caminaba sobre ella. El Nepilim había venido. Sus sombras se extendían mucho en el anochecer rojo sangre, elevándose sobre los hombres que una vez se consideraban fuertes. Los ojos brillaban como brasas, ardiendo con un fuego no de este mundo. Sus voces sacudieron el aire, grueso de comando, goteando con hambre, no por comida, no por vino, sino para Deminien. No eran reyes en la forma en que los hombres lo sabían antes. Reyes gobernados por decreto. Los reyes se sentaron sobre tronos y sostuvieron cetro de oro. El Nepilim no necesitaba trono, ni corona. Su ley fue escrita con miedo. Su poder se aplicó en la sangre. No pidieron adoración. Lo tomaron. Los hombres se inclinaron, no en reverencia, sino en terror. Las mujeres lloraron cuando sus hijos fueron arrancados de su alcance, reclutadas en guerras que nunca podrían ganarse. El Nepilim levantó ejércitos, no de soldados, sino de esclavos, peones, cuerpos para arrojar al horno de una conquista interminable. Las ciudades se derrumbaron debajo de su voluntad, los templos se rompieron debajo de sus puños. Las viejas formas murieron gritando. Al principio, los observadores le habían enseñado a la humanidad los secretos del acero, los susurros de los cielos, el conocimiento de los dioses. Pero el Nepilim torció esos regalos en armas. Espadas que podrían dividir hueso como madera seca. Arcos que podrían perforar el cielo. Las brujas que doblaron la mente, destrozaron el alma. Y lo peor de todo, su hambre. Comenzó con fiestas, grandiosas y glotones, lo suficiente como para hacer enteras naciones. Pero nunca fue suficiente. El Nepilim consumió y consumió hasta que las tierras ya no pudieran sostenerlas. El ganado se había ido. Los campos fueron despojados. Los ríos corrieron bajos. Luego, se volvieron hacia los hombres. No como guerreros. No como esclavos. Como carne. Los primeros gritos resonaron en toda la noche, tragados por el viento. Pero pronto, había demasiados. Padres desapareciendo de sus hogares. Las madres arrastradas desde sus camas. Los niños silenciados antes de que pudieran llorar. El Nepilim engordó a la carne del mundo. El cielo observó. Los cielos permanecieron en silencio. Pero el suelo lo sabía. Bebía la sangre derramada sobre él, empapada del sufrimiento, hasta que no pudo contener más. La tierra en sí se maldijo, pesada con la muerte, ennegrecida por el peso de algo antinatural. Los hombres susurraron en voces silenciosas de una época ante el Nepilim, cuando la tierra era joven, cuando las estrellas aún cantaban por la noche.
Pero ese tiempo se había ido. Ahora, solo había guerra. Solo tiranía. Solo el reinado de los gigantes que no temían nada. Nada, excepto la tormenta que se avecina. El cielo sangró. Un brillo rojo enfermizo se extendió por los cielos, filtrándose entre las nubes como una herida abierta que nunca sanaría. El sol, un ember moribundo, luchó para lanzar su luz, tragada por el peso de la corrupción del mundo. El aire estaba lleno de hedor de sangre y algo peor. Algo podrido. Algo antinatural. El Nepilim se paró en el corazón de todo. Su risa se rompió el silencio, sonando a través de los valles, a través de las montañas, a través de los huesos de los hombres que todavía se atrevieron a existir debajo de su gobierno. Ningún rincón de la tierra estaba intacto por su maldad. Habían contaminado la tierra, corrompieron la esencia misma de la creación y retorcieron a la humanidad a algo irreconocible. Habían aprendido las formas de los observadores, las artes prohibidas, y los propagan como una enfermedad. El primer pecado fue el conocimiento. No sabiduría, no comprensiva, sino un conocimiento que se quemaba como una llama maldita, abrasando en carne, en las mentes, en las almas. Los observadores susurraron sus secretos a los hombres con lenguas de plata y ojos de fuego. Les enseñaron el funcionamiento de los cielos, los movimientos de las estrellas, el poder de las fuerzas invisibles que unen la existencia. Y los hombres, hombres de Folís, desesperados, lo arraigaron. Grabaron símbolos en su piel, uniéndose a las fuerzas que no comprendieron. Susurraron encantamientos en idiomas que nunca deberían haber sido hablados por lenguas humanas. Llamaron a las sombras más antiguas que el tiempo, dando la bienvenida con los brazos abiertos. Y las sombras respondieron. El segundo pecado era el poder. El acero no era suficiente. La madera y la piedra no eran suficientes. El Nepilim exigió más. Reforzaron los regalos de los observadores en armas más allá de imaginar. Las cuchillas que bebieron las almas de las que cortaron, flechas que nunca perdieron, armadura que convirtió la carne en algo inhumano. Y con estas armas, se mataron. Las guerras ya no tenían causa. No tenían sentido, ni honor. Solo carnicería. Las aldeas se quemaron debajo de un anochecer eterno, su gente se tocó como bestias. Sus huesos se fueron como advertencias a lo largo de las carreteras. Las madres lloraban sobre hijos que ya no tenían caras. Los padres se arrodillaban ante monstruos que llevaban la piel de sus hijas. El Nepilim se rió, ahogando al mundo en sus propios gritos. El tercer pecado era la vida misma. Los Nepilim nunca estuvieron satisfechos con el mundo como estaba. Querían más, algo nuevo, algo monstruoso, algo que nunca debería haber sido. Y así, crearon abominaciones. Los observadores le habían enseñado a los hombres cómo moldear carne como arcilla, cómo torcer el aliento de vida en formas que desafiaron la razón. Los leones con las alas de las águilas acecharon los cielos, las serpientes con los rostros de los hombres hablaron en susurros que rompieron mentes, bestias con demasiados ojos, demasiadas extremidades, demasiados dientes se abrieron camino hacia la existencia. La tierra los rechazó. La tierra se envenenó, las aguas se volvieron negras, el aire se puso pesado con la muerte. El mismo suelo pulsó, como si el mundo mismo estuviera tratando de sacudir estos horrores de su piel. Pero el Nepilim no se detendría. Jugaron a Dios. Y el verdadero Dios estaba mirando. El cuarto pecado fue el salvajismo. Los hombres olvidaron lo que significaba ser hombres. Se convirtieron en bestias. Se convirtieron en presas. Los que no se inclinaron ante el Nepilim fueron cazados. No como guerreros. No como enemigos. Pero como deporte. Desnudados y sangrando, fueron perseguidos a través de las ruinas de sus propias ciudades, sus gritos arrancaron de sus gargantas antes de que cayera el golpe final. El Nepilim jugó con ellos, rompiendo sus huesos, despegando su franja de carne por la tira, haciéndolos rogar, no de por vida, sino por la muerte. Y cuando no tenían más uso para sus cautivos, se los comieron. Carne. Hueso. Sangre. Ya no importaba. Los Nepilim ya no eran solo gobernantes. Eran depredadores. Y la humanidad no era más que una fiesta. El mundo gritó. Pero los cielos permanecieron en silencio. Hasta que,
Por fin, los cielos comenzaron a moverse. El aire estaba lleno de aroma de burning metal. Humo enrollado por el cielo, retorciéndose, como si tuviera un testamento propio. El suelo estaba manchado de negro, el suelo para siempre quemado donde se había derramado sangre, donde Azazel había caminado. El sonido de martillos sonó a través de la oscuridad, un golpe rítmico y despiadado que nunca cesó. Metal contra el metal. Carne contra la piedra. Hueso contra la cuchilla. Le habían rogado por poder. Les había dado una guerra. Azazel estaba parado en el corazón del fuego, sus ojos como brasas enterradas debajo de capas de sombra. Observó cómo los hombres se destrozaron, mientras balanceaban sus nuevas armas con hambre imprudente, mientras aprendían que el acero podía tallar la carne más fácilmente de lo que sus manos podrían. La primera cuchilla había sido forjada aquí, en las profundidades de la corrupción, donde la tierra misma temblaba bajo el peso del pecado. Azazel había guiado sus manos, susurrando los secretos de la muerte en los oídos de reyes y mendigos por igual. Les había mostrado cómo dar forma al hierro, cómo manejarlo, cómo derramar la vida de un cuerpo como el agua de un recipiente roto. Lo habían abrazado. Y la guerra los había consumido. Los campos se convirtieron en tumbas. Los ríos se pusieron rojos. El cielo estaba lleno de humo de la carne ardiente, y el sonido de la agonía se convirtió en la única música que el mundo sabía. Y aún así, Azazel sonrió. Los observadores habían descendido con promesas, con regalos, con voces melosas que goteaban con engaño. Se habían llamado a sí mismos que se apoderan de la sabiduría, pero su sabiduría era venenosa. Montó al alma, corrompió el corazón, retorció a los hombres en algo menos que humano. Fue Azazel quien les enseñó el poder de la brujería. No son los pequeños trucos de los encantos susurrados o los símbolos sin sentido dibujados en el polvo. No, esto era algo más. Algo oscuro, algo que nunca debería haber sido hablado por lenguas humanas. Les había mostrado cómo atar a los espíritus, cómo convocar cosas más antiguas que el mundo mismo, cómo convertir la carne en un altar para los malditos. Habían ofrecido a sus hijos en sacrificio. Habían marcado su propia piel, talando sus conocimientos en su carne, su sangre sellando sus pactos impíos. Habían arrancado el velo entre lo que debería ser y lo que nunca debe ser, permitiendo que las sombras se arrastraran desde el abismo, susurrando secretos que destrozaban las mentes de los que las escucharon. Y aún así, Azazel se rió. También les había adornado. Joyas, pinturas, las herramientas de la vanidad. Había mostrado a las mujeres cómo oscurecer los ojos con col, cómo manchar sus labios con carmesí, cómo usar su belleza como arma más aguda que cualquier espada. Había susurrado a los hombres las formas de seducción, cómo doblar la voluntad de los demás, cómo torcer sus deseos en cadenas. La lujuria siguió como una plaga, extendiéndose por las ciudades como el incendio forestal. Tanto hombres como mujeres cayeron en depravación, sus cuerpos no son más que vasos por placer. Sus espíritus se fueron huecos y hambrientos. Se habían considerado libres. Se habían convertido en esclavos. Los observadores habían prometido elevar a la humanidad. En cambio, los habían arrastrado al pozo. ¿Y Azazel? Había liderado el camino. Había tomado el conocimiento significativo solo para lo divino y lo destrozó en pedazos, arrojándolo a hombres como restos a perros hambrientos. Los había visto destrozarse por ello, desesperados por reclamar poder, comprender el fuego de los dioses sin comprender que solo los quemaría de adentro hacia afuera. Les había dado todo. Y a cambio, se habían destruido. Los cielos habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Pero ahora, el silencio estaba rompiendo. El suelo tembló incluso antes de que aparecieran. Una vibración en los huesos, una quietud antinatural en el aire, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Entonces, la sombra cayó, una oscuridad que se extiende mucho más allá de lo que cualquier forma mortal debería lanzar. Un paso de pasos. No es el paso de un hombre. Ni siquiera el paso de una bestia. Esto era algo más, algo mucho más antiguo que los reinos de los hombres, algo tallado en la médula de las pesadillas del mundo. Las historias habían hablado de ellas, susurraban sus nombres sobre incendios moribundos, advirtiendo que nunca habían sido vencidos. Los gigantes. No uno, ni unos pocos.
En todas partes, en cada tierra, habían aumentado. En Grecia, eran los gigantes, nacidos de la sangre de un dios caído. Su rabia lo suficientemente para sacudir el Olimpo mismo. Vinieron con fuego en sus manos, con fuerza impía, con cuerpos demasiado masivos para estar obligados por las leyes del hombre. Algunas colas de serpientes aburridas, otras se alzaban tan altas que sus cabezas se perdieron en las nubes. No se inclinaron. No se arrodillaron. Fabiaron con los cielos, y por un momento, los dioses mismos vacilaron. En Mesopotamia, su presencia fue tallada en piedra, grabada en las paredes de los zigurats desmoronados, sus nombres hablados en tonos silenciosos. Eran los Apkayu, seres ni completamente divinos ni completamente mortales. Habían caminado entre los reyes, susurró el conocimiento prohibido, formaron civilizaciones, luego desaparecieron, dejando solo ruinas y advertencias. Algunos afirmaron que eran justos, otros que tenían tú en contra de la voluntad de los dioses, ahogando al mundo en corrupción antes de que las aguas de la gran inundación los barrieron. ¿Pero se habían ido realmente? Al otro lado del mar, los nórdicos hablaron de Jotun, criaturas vastas y primitivas, mayores que el propio Odín. Nominaron las tormentas, aullaron en la oscuridad, su línea de sangre entrelazada con los dioses, pero para siempre en conflicto con ellos. Algunos eran sabios, otros monstruosos, pero todos eran implacables. Su presencia un recordatorio de que el poder no siempre era justo, y los dioses no siempre fueron victoriosos. En las tierras de los celtas, los fomorianos se levantaron de las olas negras, sus cuerpos se torcieron, sus caras a medias, sus ojos brillaban con algo que no es de este mundo. Eran conquistadores, portadores de la guerra, manejadores de magia tan potentes que incluso el gran Tuatha de Danann luchó contra ellos. Algunos tenían un ojo, un brazo, una pierna, pero su fuerza desafió sus formas. Su podría doblar el destino de las naciones. Y aún así, los ecos se extendieron aún más. Elopi habló de los gigantes de Palatquapi, pelirrojos que gobernaron antes de la inundación. Su sabiduría vasta pero sus corazones cargados de codicia. El navajo habló del pueblo de Starnake, imponentes figuras que descendieron del cielo, tomando a las mujeres mortales como propias. Incluso en los desechos congelados de Siberia, había susurros de los gigantes de Ugrik, sus huellas dejadas en piedra, sus huesos enterrados debajo de capas de historia olvidada. Las historias nunca se desvanecieron. No importa el tiempo, no importa la tierra, los gigantes habían estado allí, mirar, esperar, dar forma al ascenso y la caída de los reyes. Algunos los llamaron dioses. Otros los llamaron monstruos. Pero todos sabían que nunca fueron solo mitos. Los viejos habían caminado por esta tierra antes de que los hombres se atrevieran a tallar sus nombres. Y si las viejas historias fueran de creer, lo caminarían de nuevo. El primer grito no fue de dolor sino de algo antiguo, algo antinatural. El sonido arañaba el aire, ni completamente humano ni completamente divino, sacudiendo los huesos de los que lo escucharon. La partera cayó de rodillas, sus manos temblando mientras agarraba la tela ensangrentada, incapaz de hablar. La madre, empapada de sudor, jadeó mientras miraba lo que había traído al mundo. No es un niño. Otra cosa. El bebé no lloró. Observó. Ojos demasiado sabiendo, demasiado penetrantes, demasiado llenos del peso de algo que no debería pertenecer a un recién nacido. ¿Fue esto una bendición? ¿O fue una maldición? Los susurros se extienden mucho antes de que el niño pudiera caminar. Nacido de dioses, pero atado a la carne de los hombres. Dijeron que la sangre de la divina recorrió sus venas, que crecería más allá de los límites mortales, que el mundo se inclinaría a su voluntad. Algunos se arrodillaron en la adoración, creyendo que habían visto el nacimiento de un Salvador. Otros se estremecieron en silencio, incapaz de nombrar el temor apretando sus gargantas. No era solo uno. Al otro lado de las tierras, se levantaron. Gigantes entre los hombres. Reyes antes de su tiempo. Sus pasos rompieron la tierra, sus voces llevaban peso que no podían soportar palabras mortales. Algunos ejercieron sabiduría más allá de la comprensión, sus ojos irritados con el fuego de los cielos. Lideraron ejércitos, criaron ciudades, formaron a las naciones a su imagen. Reescriben las leyes de dioses y hombres por igual. Pero el poder nunca se da libremente. Donde uno gobernó con justicia, otro aplastó con crueldad.
Donde uno construyó, otro quemado. ¿Eran divinos o eran monstruosos? El Nepilim. Algunos los llamaron la descendencia de los ángeles, los restos de algo más sagrado que la humanidad. Se pararon como guerreros, protectores, fuerzas más allá del cálculo mortal. Eres. Tallaron sus nombres en la historia, sus hechos inmortalizados en la leyenda. Ejercían fuerza que desafió la naturaleza, intelecto que rivalizaba con los dioses mismos. Eran las manos de lo divino, los puentes entre el cielo y la tierra. Pero había otros. Aquellos cuyo hambre no podía ser saciado, cuyo poder nunca podría ser contenido. Tomaron lo que querían: tierra, gente, sangre. Reinearon como tiranos, su regla se extendía mucho más allá de lo que debería haber sido posible. Exigieron adoración, exigieron sacrificio, exigieron el arco mundial. Donde caminaron, las civilizaciones se derrumbaron, su apetito consumía todo. Los dioses observaron. Algunos con orgullo, otros con furia. ¿Era esta su intención? ¿Habían significado crear guerreros de luz, o habían desatado algo mucho más oscuro en el mundo? Los mitos contradicen, las historias cambian. Algunos Nepilim eran salvadores, otros destructores. Eran simplemente víctimas de su propia creación, ¿su naturaleza se dividió entre la divinidad y la corrupción? ¿O nunca tuvieron que existir en absoluto? Un ser que camina la línea entre Dios y el hombre nunca puede permanecer equilibrado por mucho tiempo. Y cuando caen, la tierra temblora. El viento llevaba el hedor de sangre. Noé se paró en el silencio de las colinas, su aliento lento, constante, mientras miraba la ciudad de abajo. Un cementerio enmascarado como un reino. Podía escuchar la risa, pero era hueco, retorcido, el sonido de los hombres que habían olvidado que eran hombres. Humo rizado del templos, donde los incendios ardían por los dioses que no escuchaban. Las calles estaban resbaladizas de suciedad, las paredes manchadas con los restos de los sacrificios demasiado impíos por nombrar. La tierra misma parecía retroceder. Sonó un grito, dividiendo la noche. No de dolor, uno de placer. El tipo de sonido que cuestaba la sangre, que hablaba de algo más allá de la maldad. Noé se volvió. No podía mirar más. La voz había llegado a él antes, pero esta noche era diferente. Presionó su alma como el peso de 1000 tormentas. Una advertencia. Un comando. Un juicio final. Ha llegado el final. Sus manos se apretaron en puños. El mundo se lavará limpio. Sus rodillas amenazaban con abrocharse, pero se mantenía firme. Lo sabía, lo había sentido en sus huesos. Este lugar no pudo soportar. El Nepilim gobernó como dioses, sus apetitos insaciables. Los hombres habían renunciado a sus almas voluntariamente, alimentando la oscuridad con sus propias manos. Sangre sobre la sangre sobre la sangre. La tierra lo bebió, ahogándose debajo del peso del tanto pecado. Construir. La palabra era simple, pero llevaba la fuerza de un terremoto. Lo vio, madera, cortada y formada por sus manos, elevándose sobre la maldad que arañaba la tierra. La inundación vendría. No lluvia, sino juicio. No agua, sino ira. La paciencia del Todopoderoso se había secado, y el mundo se ahogaría en su propia corrupción. Noé tragó, mirando el interminable tramo de la noche. ¿Escucharían? ¿Podrían? No. Había hablado antes, les había advertido de su camino, pero se habían reído. Siempre se reían. ¿Qué era la justicia para aquellos que habían olvidado el sabor de la inocencia? ¿Cuál fue una advertencia a los hombres que se festejaron por su propia destrucción? Toma a tu familia. Su corazón se apretó. ¿Sus hijos? ¿Sus esposas? ¿Cuántos quedarían? ¿Cuántas almas entrarían en el arca, dejando el resto al destino que habían tallado para sí mismas? Ya podía escucharlos, sus gritos, sus puños golpeando contra la madera mientras las aguas se elevaban. Podía ver sus caras, retorcido de terror, alcanzando la salvación que se habían burlado hasta que era demasiado tarde. Pero esta no era su elección. El cielo retumbó, bajo y siniestro. Una promesa. Una amenaza. Noé se volvió hacia el vacío donde se pararía el arca. Dio su primer paso.
Y detrás de él, el mundo continuó ardiendo. La noche estaba inquieta. El viento no llevaba canción, solo susurros, rotos, arañando los bordes de la tierra como las manos moribundas. Las estrellas, generalmente audaces y brillantes, colgaban distantes, su fuego se atenuaba como si ellos también se retiraban de lo que había sido del mundo. Matusela estaba parado al borde de la ciudad ennegrecida, su aliento pesado, su cuerpo usado con el peso de los siglos. Había vivido más tiempo que cualquier hombre, había visto demasiado, la pudrición lenta del mundo, el ahogamiento de la justicia debajo de la marea de algo monstruoso. Ya no se había negado. La tierra gimió debajo del Nepilim, bajo su crueldad, su dominio sin ley. Giants en tamaño, pero demonios en espíritu. Los había visto crecer, estos seres nacidos por el desafío, la descendencia de las cosas caídas y las mujeres que nunca deberían haberlos llevado. Se habían convertido en reyes. Se habían convertido en tiranos. Se habían convertido en dioses a los ojos de los hombres demasiado temerosos para resistir. Pero Matusela no tenía miedo. La antorcha en su mano crepitó, sus llamas lamían hambre en el aire nocturno, pero no era nada comparado con el fuego dentro de él. La ira. El dolor. El conocimiento inquebrantable de que la paciencia del Todopoderoso se estaba agotando. Les había hablado con ellos, les suplicó, les advirtió. Se rieron. Se burlaron. Algunos incluso habían tratado de matarlo, pero sus cuchillas se habían aburrido antes de que pudieran atacar. Era demasiado viejo, demasiado sabio. Demasiado protegido. Una sombra pasó sobre la luna, y Matusela lo sintió antes de verlo. Una presencia como el silencio antes de una tormenta. Enoch salió de la oscuridad sin sonido, sus túnicas fluían como la niebla, sus ojos más agudos que el borde de cualquier arma. No perteneció aquí. Ya no. Sus pies tocaron el suelo, pero la tierra no lo reclamó. El peso de la mortalidad había comenzado a escapar de sus huesos. No escuchan, dijo Matusela, su voz áspera como una piedra molida. No pueden, respondió Enoch. Su voz era suave, pero en ella era el peso del trueno. Ya no son hombres. Matusela volvió a la ciudad, a las sombras que se mueven dentro de ella, las imponentes figuras, el sonido de su juerga, sus fiestas, su maldad. Los Nepilim no temían a Dios. Ni siquiera lo reconocieron. ¿Por qué deberían? Nunca habían sido castigados. Hasta ahora. La inundación está llegando, dijo Enoch, y las palabras se sintieron como una cuchilla tallando toda la noche. Matusela exhaló, lento. ¿Cuánto tiempo? No lo suficiente. El aire entre ellos estaba lleno de algo indescriptible. El tipo de silencio que significaba Doom. El tipo que solo vino antes de un mundo fue destrozado. No estarás aquí cuando suceda, dijo Matusela al fin. No, admitió Enoch. No había tristeza en su voz. No fue Arkansas. Solo certeza. Me han llamado. El agarre de Matusela sobre la antorcha se apretó. Le dolía el corazón, no por sí mismo, sino para los que permanecería. Enoch extendió la mano, colocando una mano sobre su hombro. Hacía calor. Estable. Impertérrito. Debes advertirles por última vez. No me escucharán. Entonces deja que tus palabras permanezcan cuando se hayan ido. La antorcha parpadeó, y en la distancia, el cielo retumbó. La primera caída cayó en silencio. Una sola cuenta de agua, que cae desde los cielos, disolviendo en el polvo. Un susurro de lo que venía. Luego vino otro. Y otro. Un ritmo lento y constante al principio, tocando los tejados, corriendo en líneas delgadas por la parte posterior de las bestias. El Nepilim no lo pagó. ¿Por qué deberían? Nunca antes habían temido nada. Se sentaron en sus pasillos, en sus templos de piedra y hueso, festionando debajo de las antorchas que parpadearon contra el viento. Sus voces se alzaron de risa, en jactas de conquista, en canciones borrachas que sacudieron la tierra. Y luego, el cielo se separó. La lluvia no cayó, se estrelló. Aulló. Rugió como si los cielos se hubieran convertido en un océano vasto e interminable, derramándose hacia abajo con la fuerza de la ira misma.
La risa del Nepilim se convirtió en gritos, luego a gritos. Su fiesta fue olvidada. Sus copas se resbalaron de sus manos. El suelo se ahogaba debajo de ellos. Trotaron en las calles, sus pies masivos salpicaban en agua que no debería haber estado aumentando tan rápido. Se lamió en sus tobillos, luego sus rodillas. Entonces sus cinturas. Aún así, no corrieron. Ellos no lo harían. Eran dioses entre los hombres. ¿Qué era el agua para ellos? Pero el agua no se detuvo. Atravesó la ciudad como un ser vivo, retorcido, batido, tragando. El Nepilim, con sus cuerpos imponentes y su fuerza imposible, sintieron que los tiraba de ellos, arrastrándolos, despojando la tierra de debajo de sus pies. Y sobre ellos, el cielo ya no era cielo. Era una boca. Un gran vacío en el que el diluvio vertió, sin fin, despiadado. La tormenta tragó las estrellas, devoró la luna, convirtió el mundo en un abismo negro y retorcido. El Nepilim comenzó a correr. Sus voces ya no eran canciones de poder sino llorones de terror. Los gigantes, los tiranos, los hijos de las cosas caídas que habían gobernado sin control, ahora no eran más que presas. Arreglaron las paredes que se derrumbaron, en las montañas que se separaron, en los árboles arrancados de sus raíces como ramitas frágiles. Y aún así, el agua aumentó. Llenó las calles, los templos, los palacios. Se apresuró a los pulmones de aquellos que nunca habían conocido el sabor del miedo. Los Nepilim, que una vez se había elevado sobre todo, fueron arrastrados hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Sus manos se agarraron a la nada. Sus gritos fueron amortiguados, luego silenciados. Y la tierra, por primera vez en una época, comenzó a respirar nuevamente. El suelo se rompió debajo de ellos. Una herida que se divide a través de la carne de la tierra, bostezando de ancho, más negro que cualquier noche que hayan conocido. El aire, grueso con el aroma de la piedra ardiente, tembló como si también temiera lo que venía. Habían escuchado la oración. Se habían reído. ¿No tenían poder? No ordenaron legiones, dieron forma a las voluntades de los hombres, susurran en los corazones de los reyes. Pero luego llegaron las cadenas. No eran metal, no forjados por ninguna mano terrenal. Estaban vivos. Retorcerse, pulsante, tejido de algo que se quemó y se congeló de inmediato. El juicio de lo más alto, vinculándolos de una manera que nunca habían imaginado posible. Azazel luchó primero. Sus alas, oscuras como el vacío en sí, se extendieron de par en par, rompiendo el aire con su fuerza. El suelo debajo de él se rompió, el cielo sobre él se separó. Pero las cadenas no se rompieron. Se apretaron. Él rugió, su voz ya no es una canción de desafío sino un grito de algo más viejo, algo que nunca había conocido. Impotencia. Los otros intentaron huir, las sombras retorciéndose, forman parpadeando, buscando algo de grieta en el decreto. Pero no había ninguno. Uno por uno, los observadores cayeron. Sus cuerpos se arrastraron hacia el abismo, la oscuridad se eleva para encontrarse con ellos, zarcillos del abismo que los atraen. Y luego llegó la caída. ¿Sin fin? Sin fondo. Solo negrura. Silencio. El peso de la eternidad que se cerraba a su alrededor, presionando en cada pensamiento, cada respiración, cada susurro de lo que alguna vez fueron. No estaban muertos. No, esto fue peor. El cielo ya no era el cielo. Se había convertido en una herida abierta, dividida por raz, por algo demasiado vasto, demasiado antiguo, demasiado final para deshacerse. Las nubes se agitaban, negras e hinchadas, retorciéndose como un ser vivo. El aire estaba lleno de gritos, no gritos humanos. Estas eran voces más profundas y pesadas que no pertenecían a lo frágil y fugaz. Estos fueron los gritos de los gigantes, de reyes de los viejos, de seres que alguna vez habían caminado como dioses entre los hombres. Y ahora cayeron. El agua estaba en todas partes. Surgió como una bestia viva, una mano monstruosa arrastrando todo debajo, tragando palacios, arrancando piedra de la piedra, moliendo lo que una vez fue grande en nada. El Nepilim rugió en su contra, sus cuerpos se niegan a romperse, sus poderosas formas desafiantes incluso en la muerte. Uno luchó.
Su nombre había sido tallado en montañas. Susurró en el terror de los guerreros que se atrevieron a encontrarse con él en la batalla. Ahora sus puños golpeaban contra el agua, la fuerza de sus golpes dividiendo olas, enviando ondas de choque a través del mar. Pero al océano no le importaba. El océano no se rompió. Solo lo atrajo. Otro trató de levantarse, sus brazos masivos arañando el cielo, su grito una demanda, un desafío para los cielos mismos. Pero la tormenta se rió. Se estrelló contra él, los vientos aullados, las aguas torcían, hasta que no quedaba nada más que una sombra que se hundía debajo de la marea interminable. Algunos corrieron. Buscaron los picos más altos, los últimos dientes irregulares del mundo todavía sobre el agua. Pero la inundación no se detuvo. Llegó a ellos, estirado más allá de lo que habían creído posible, devorando incluso las cumbres más altas. ¿Alguna sobrevivió? ¿Algo se arrastró, escondido en los últimos jadeos de la tormenta? El agua retrocedió, pero la tierra no era la misma. Las voces se habían ido, los pasos de los gigantes borrados. Pero el silencio no siempre significa extinción. El suelo temblaba mucho antes de que surgiera la figura. Un golpe aburrido y rítmico, demasiado estable para ser un trueno, demasiado pesado para ser humano. Algo iba a venir. Los centinelas en la pared lo sintieron primero, sus manos agarrando sus lanzas más fuertes. Su aliento se desacelera, sus instintos gritando antes de que sus mentes pudieran entender. Luego lo vieron. Una sombra que no pertenecía. Se acercaba al borde de la luz de la antorcha, su forma increíblemente grande, su presencia gruesa, sofocante, antinatural. Las llamas parpadearon salvajemente como si se retrocediera. El mismo aire se negaba a moverse como el peso de algo antiguo presionado contra él. Dio un paso adelante. Y lo vieron. No es un hombre. No del todo. Su piel estaba marcada con los recuerdos de 100 batallas, sus músculos tallados como piedra viva. Sus dedos se contrajeron, inquietas, como ansiosos por cerrar algo frágil, algo que podría romperse. Sus ojos no pertenecían a este mundo. Los centinelas susurraron un nombre. Anak. Uno de los viejos. Un remanente. Habían sido limpiados, ahogados en la inundación, sus nombres borrados por el agua. Sus tronos se destrozaron bajo el peso del juicio. Y, sin embargo, aquí estaba de pie. La inundación había fallado. Los gigantes habían regresado. El suelo estaba resbaladizo con sangre. Se acumuló entre las piedras, gruesas y humeantes, llevando el hedor de la batalla al cielo. El aire en sí tembló con los ecos de los gritos de guerra, el choque de acero, los gritos agonizados de los moribundos. Las sombras parpadearon en la tenue luz, guerreros que se mueven como fantasmas a través de la neblina de polvo y sangre. Entonces, un silencio. No paz. No misericordia. Una pausa. Un latido se extendió demasiado tiempo, un aliento se mantuvo demasiado apretado. El tipo de silencio que traga a un hombre entero antes de que se dé cuenta de que lo han tomado. Y luego, la tierra sacudió. No de una estampida de soldados. De algo peor. Un solo paso. Un peso que no pertenecía al hombre. Ojedebasan había llegado. Se alzó sobre ellos, una reliquia de una época destinada a ser olvidada. Su cuerpo fue construido a partir de la guerra misma, sus huesos demasiado gruesos, su piel demasiado insensible, sus músculos enrollados con una fuerza que se burló de todo lo humano. El hierro de su armadura gimió bajo su propio peso, y sus dedos, envueltos alrededor del canal de una lanza, se apretó lo suficiente como para hacer que la madera sea creciente. Su rostro no mostró ira. La ira pertenecía a los hombres. Él era algo más. Los miró como un león mira un campo de corderos. Y luego, se movió. Más rápido que algo que su tamaño debería. Su lanza cayó con la fuerza de una montaña que cae, dividiendo la tierra donde los hombres habían soportado solo un aliento antes. Gritos estallaron. Sangre rociada. Los cuerpos se rompieron debajo del peso de algo que nunca fueron destinados a pelear. Pero lucharon. Porque tenían que hacerlo. Debido a que los gigantes habían regresado, se habían arrastrado fuera de sus tumbas, se habían negado a ahogarse, se habían negado a morir.
Porque si no pelearan, Israel se caería. Y así, levantaron sus espadas. Se tragaron su miedo. Corrieron hacia la cosa que no debería existir, hacia el monstruo que había desafiado la inundación, hacia la bestia que se había encontrado ante los reyes y se rió mientras rogaron. Porque preferirían morir peleando que vivir sabiendo que habían dejado que un gigante caminara libre. El suelo pulsó debajo de sus pies, vibrando con el peso de algo demasiado grande, demasiado pesado, demasiado incorrecto. El cielo, estirado de ancho y esperando, parecía contener la respiración. Una sombra se avanzó sobre él, vasta, monstruosa, antinatural. La tierra gimió debajo de su carga. Y luego, Goliat se rió. No era la risa de un hombre. Era un trueno envuelto en arrogancia. Un sonido que dividió el aire e hizo que los soldados observaron se estremezcan, sus manos apasionando armas que nunca se atreverían a criar. Era imparable. Un bruto tallado en la guerra misma, forjado en los fuegos de la destrucción. Sus músculos, gruesos como los pilares de los templos antiguos, en espiral venea las placas de hierro demasiado pesadas para cualquier mortal. Su lanza no era arma, era un árbol despojado de sus hojas, agudizado en la muerte. Sus dedos, masivos e inquebrantables, se flexionaron alrededor de su habilidad como si estuviera agarrando el cuello de todos los que alguna vez se habían encontrado contra él. Sus ojos ardieron mientras se fijaban en el niño parado frente a él. Sin armadura. Sin espada. Sin escudo. Solo 5 piedras. 5 piedras insignificantes y sin sentido agarradas en manos que no temblaban. Goliat se burló. Había matado a hombres con mayores armas, mayor fuerza. Había aplastado a los guerreros debajo de su talón, observó su sangre manchando la arena, observó a sus cuerpos girarse en agonía. ¿Y ahora, le enviaron esto? Un niño. David levantó su mirada. Sus manos eran estables, su aliento incluso. Podía escuchar a los murmullos detrás de él, los soldados de Israel, esperando que se desmoronara, se arrodillara, para suplicar. Pero no lo haría. Porque el gigante no era el más fuerte aquí. El filistino dio un paso adelante, el suelo se abrochaba bajo su peso. Su voz era un gruñido, una tormenta envuelta en carne. Ven a mí, se burló. Alimentaré tu carne a los pájaros, a las bestias. David no se estremeció. No parpadeó. Dio un paso adelante. Y luego corrió. No lejos, agudo. El aire gritó a su alrededor, la tensión que se rompe como una cuerda de arco se tensó demasiado. Sus dedos encontraron la piedra, suave y fría, besada por el río que la había moldeado. Su brazo se levantó, su muñeca se movió, su onda tarareó. Goliat se movió. Demasiado lento. Demasiado seguro. La piedra voló. El tiempo se dobló a su alrededor, el momento se extiende largo y agudo. El mundo parecía contener la respiración. Y luego, impacto. Hueso destrozado. División de carne. El gigante se tambaleó. Su cuerpo se balanceó. La tierra, una vez la suya, lo traicionó. Él cayó. No como un hombre. Como una montaña arrancada de sus raíces. El sonido de su colapso era una leyenda, un rugido que envió terror inundando los huesos de todos los que lo escucharon. El polvo se acurrucó en el cielo, envolviendo el campo de batalla en silencio. David caminó hacia el cuerpo. La guerra no había terminado. Aún no. Levantó la propia espada de Goliat, demasiado pesada para él, pero sin peso en sus manos. Y lo derribó. Las antorchas ardían bajas, sus llamas parpadeaban como la respiración moribunda. El aire en la cámara era grueso, pesado con incienso, el amargado aguijón de la sangre vieja y algo más viejo, algo invisible. Las paredes, talladas con símbolos que ninguna lengua viviente podía hablar, parecían cambiar en la tenue luz, sus figuras retorcidas observando, esperando. Una figura se arrodilló en el altar. Sus manos, insensibles pero regias, descansaban sobre la piedra fría. Su cuerpo temblaba, no con miedo, sino con poder, con algo antiguo enrollado dentro de sus propios huesos. Las venas a lo largo de sus brazos pulsaban, oscuras e hinchadas, como si algo más que la sangre los atravesara.
Podía escucharlos. Las voces. Lou, susurrando cosas. Palabras en un idioma mayor que los hombres, una lengua de dioses y monstruos. Se acurrucaron alrededor de sus pensamientos, llenando su cráneo con promesas, con recuerdos que no eran suyos. Vio destellos de campos de batalla ahogados en rojo, de ciudades tragadas por el tiempo, de gigantes que se pararon ante la inundación y se negaron a arrodillarse incluso cuando se abrió los cielos. Él era uno de ellos. O eso los sacerdotes le habían dicho. La sangre sagrada del Nepilim atravesó su cuerpo, un hilo de divinidad que se extendía hacia los caídos. Los observadores que habían tomado mujeres mortales y sembraron algo antinatural en los huesos de los hombres. No era como los demás. No era simplemente humano. Por eso lo siguieron. Por eso se inclinaron, sus cabezas presionaron contra el suelo, susurrando su nombre como si fuera una oración. Como si hablar fuera demasiado fuerte podría desentrañar el mundo. Un gobernante. Un dios rey. Un remanente vivo de algo que debería haber sido destruido. La cuchilla en sus manos era vieja, mucho más antigua que el reino que gobernaba, más antiguo que las ruinas desmoronadas que yacían enterradas debajo de su ciudad. Había pertenecido a uno de ellos, un gigante que había caído en las guerras, un hijo de destrucción cuyos huesos habían sido molidos para polvo. Sin embargo, la cuchilla perduró. Al igual que su sangre. Se levantó del altar, lento, deliberado, el peso de las edades presionando contra sus hombros. Las antorchas se encendieron, como en reconocimiento, como si el fuego mismo supiera lo que era. Y en la oscuridad, las voces susurraron una palabra. Regla. La pala golpeó algo duro. No piedra. No madera. Otra cosa. Una pausa. Silencio grueso como la tierra de la tumba. La respiración del excavador se atrapó en su garganta mientras se agachaba, cepillando la tierra con los dedos temblorosos. El suelo se aferró a su piel, húmeda y fría, como reacio a revelar lo que había escondido durante siglos. Y luego, Bone. Pero no humano. Demasiado grande. Demasiado pesado. Un fémur de grosor como el torso de un hombre, enterrado debajo de las capas de tiempo. Pasó su mano a lo largo de su superficie, sintiendo las crestas, el peso de algo antiguo presionando contra su palma. Su corazón latía con fuerza. Los otros se reunieron, linternas lanzando sombras largas y parpadeantes sobre el pozo. No uno habló. Nadie se atrevió. Porque lo sabían. Habían escuchado las historias. Los susurros. Los relatos de los esqueletos gigantes desenterran los campos olvidados, en cuevas tragadas por el tiempo, solo para que desaparezcan. Siempre la misma historia, un descubrimiento realizado, un descubrimiento borrado. Algo no quería que se encontraran. Pero este estaba aquí. Real. Tangible. Y no estaba solo. Cavaron más rápido, con las manos arañando la tierra, la urgencia gruesa en el aire. Surgieron más huesos, ribs que se arquearon como los rayos de una catedral, un cráneo a medias, masiva, sonriendo con el silencio de los muertos. Algo estaba mal. El aire había cambiado. Pesado. Grueso. Presionó contra su piel, se arrastró por sus gargantas. Una presión en el cráneo, un sonido en los oídos. Una de las linternas parpadeó. Entonces, pies de pie. No Sui. El viento no se movió, pero algo estaba allí. Mirando. Espera. El excavador giró, su aliento se enganchó. Más allá del pozo, más allá del borde de la luz de la lámpara, la oscuridad parecía cambiar, respirar. Juró que vio el movimiento, solo por un momento. ¿Una figura? ¿Una sombra? Algo. Y luego, igual de repente, la sensación se había ido. Pero los huesos permanecieron. Por ahora. El cielo se separó. No con lluvia, no con fuego, sino con guerra. Un rugido como la ruptura de las montañas, una grieta de trueno que sacudió los huesos del mundo. La tierra tembló, fisuras dividiendo el suelo como algo antiguo, algo más allá de la comprensión mortal, se abrió paso hacia la luz. Titanes contra dioses. Jotun contra Asgard. Nepilim contra la voluntad del cielo.
Había sucedido antes. Volvería a suceder. Sus cuerpos eran vastos, sus manos capaces de aplastar ciudades. Sus pasos remodelaron la tierra, sus sombras se tragaron el sol. Los gigantes, malditos y divinos, nacidos de la rebelión, empapados en la sangre de hombres y dioses. El aire en sí parecía gritar cuando su guerra se desencadenó, los Blades se enfrentaban. Los punos chocan con la fuerza de 1000 tormentas. El aroma de la carne ardiente, de piedra agrietada, llenó los vientos. Los mortales, atrapados en los ecos de su batalla, se encogieron en templos, susurrando oraciones que nadie respondería. Porque esta guerra era mayor que ellos. Más antiguo que sus reyes. Mayor que sus dioses. Los titanes, encadenados debajo de la tierra, rugieron contra sus cadenas. El Jotun, de las heladas y locales, aulló por la caída de la Aesir. La descendencia Nepilim, maldita de los caídos, observó y recordó. Un ciclo. Un patrón. Una profecía escrita en las cicatrices del mundo. Y la batalla estuvo lejos de terminar. El suelo se sacudió bajo el peso de algo antinatural. No es el paso de un hombre, ni la banda de rodadura de ninguna bestia conocida por los mortales. Esto era algo más. Algo tallado de la médula del antiguo caos, entretejido en la misma tela de pesadillas. Gilgamesh estaba parado en el umbral del bosque de cedro, el aroma de la sangre y la tierra húmeda gruesa en sus pulmones. Su pulso tronó como el Éufrates en la inundación. Los árboles se alzaban a su alrededor, observando. El viento susurraba secretos que no quería escuchar. Y por delante, envuelto en sombras, Humbaba esperó. Un guardián. Un monstruo. Algo que no debería haber sido. El aliento de la bestia era fuego. Su voz era la rutina de las montañas. Su risa fue una mortaja que resonó en el tiempo mismo. Su misma presencia hizo temblar el cielo. Y sin embargo, Gilgamesh no vaciló. No era un hombre común. Nacido de lo divino, la sangre contaminada con la esencia de algo de otro mundo. Un rey guerrero tallado de la leyenda, de pie entre la humanidad y el abismo. Su cuerpo latía con poder, con algo más allá de la fuerza mortal. Nefilim, nacido en el Titán, con el corazón de Raksasa, no importaba qué nombre le diera el mundo a tales seres. Eran la mitad de los cielos, la mitad del vacío, y completamente los suyos. Y ahora, se enfrentaría al monstruo. El aire entre ellos se rompió de tensión, vivo con promesas tácitas de guerra. El silencio antes de la tormenta. El momento antes de que el acero se encuentre con carne, antes de que los gritos se levanten como humo. El espacio donde el destino duda, equilibrándose en el borde de una cuchilla. Entonces, el primer golpe cayó. No es una huelga. No es un ataque. Pero un cataclismo. El bosque se convulsionó, los árboles se estremecen como en agonía. El suelo se dividió, el polvo se eleva en grandes olas ahogan. Gilgamesh se abalanzó, una espada parpadeando como la ira de los dioses olvidados. Y comenzó la guerra de gigantes. El cielo se quemó. No con la luz dorada del amanecer, ni la furia roja de la puesta de sol, sino con algo otro. Algo antiguo. Ocurre algo. Era el brillo del poder olvidado, las brasas moribundas de una época en la que los dioses caminaron por la tierra, no como susurros en el mito, sino como carne y sangre, que se eleva sobre los hombres, observando con ojos que tenían el peso de la eternidad. Una vez, gobernaron. Ahora, eran polvo. O eso el mundo creía. Una voz, ni humano ni bestia, tronó a través de las montañas. No se habló, se sintió, reverberando en los huesos, sacudiendo el alma. El suelo temblaba. El aire engrosado. Algo invisible, pero imposiblemente presente, revuelva rojo en la oscuridad. En los rincones olvidados del mundo, sus nombres aún permanecían. Susurros en templos desmoronados, grabados en piedra con manos que se habían convertido en polvo hace mucho tiempo. Zeus. Odín. Enlil. Quetzalcóatl. Nombres que se hicieron eco de las civilizaciones, siempre diferentes, pero siempre iguales. Gobernantes de tormentas. Presionadores de fuego. Titanes de la guerra. Gallinero. O algo mucho más aterrador.
Sus historias sangraron a lo largo del tiempo, cambiando como sombras, pero un solo hilo las ató a todas. Un recuerdo enterrado bajo siglos de oración y leyenda. Una verdad demasiado monstruosa para aceptar. No eran divinos. Eran algo antes de la divinidad. Carne y espíritu. Mortal y eterno. Los seres que alguna vez se alzaban sobre la humanidad, gobernando no desde los cielos, sino de la tierra misma. El Nepilim. Giants nacidos de la unión prohibida entre ángeles y hombres, su sangre llena de poder no destinada a este mundo. Demasiado genial para la carne que llevaban. Demasiado poderoso para la tierra que caminaron. Algunos los llamaron héroes. Otros los llamaron demonios. Pero todos los llamaron dioses. Sus historias se extendieron por los continentes, deslizándose a través de las grietas de la historia como fantasmas que se negaron a desvanecerse. Los olímpicos y titanes, encerrados en una guerra interminable. Los dioses de Asgard, esperando para siempre su fin de destino. Los dioses de Same, que dieron forma a los primeros reinos de los hombres. Sus formas cambiaron, sus caras reescritas por el tiempo, pero la verdad permaneció. Estaban aquí. Siempre habían estado aquí. Y en el silencio de las antiguas ruinas, donde las sombras se movían sin luz y el aire zumbaba con una presencia que no debería existir, algo aún recordado. El fuego crepitó, pero el aire estaba frío. Una figura encapuchada se arrodilló ante las llamas, las manos temblando mientras trazaban los símbolos en la tierra. Palabras, antiguas y rotas, derramadas de sus labios, palabras que no habían sido habladas en siglos. El viento se agitó, aunque no había llegado una tormenta. El cielo de arriba no cambió, sin embargo, las estrellas mismas parecían escuchar. Algo observado. Una sombra se movió en los bordes del brillo del fuego, silencioso, que se extiende más alto de lo que debería. No es un hombre. No es una bestia. Algo antes tampoco. La figura encapuchada no levantó la vista. No necesitaban hacerlo. Ellos sabían. Los observadores nunca se habían ido. Ellos fueron los que le habían susurrado a los hombres cuando el mundo era joven, presionando el conocimiento en manos temblorosas, conocimiento forzado. Habían mostrado los secretos de los cielos, el lenguaje de las estrellas, el peso de la creación en sí. Habían dado poder a la carne, y la humanidad nunca había sido la misma. Los primeros incendios de la ciencia habían sido encendidos con sus palabras. Los primeros hechizos habían sido lanzados con su aliento. Medicina, metal, números, la forja de armas, la forma de los reyes, nada de eso había sido la humanidad para reclamar. No al principio. Se había dado. Y había llegado a un costo. El viento cambió, transportando susurros que no pertenecían al mundo de los hombres. La figura encapuchada presionó su frente hacia la tierra, pero no importaba. El conocimiento ya estaba dentro de ellos, pasando por sus venas como un veneno que habían rogado beber. No había vuelta atrás. Y algo se acercaba. El pergamino fue frágil. La tinta, desvaída. Las palabras, prohibidas. Los dedos temblaron mientras rastreaban las líneas irregulares. El antiguo guión tallado por las manos de Largo se convirtió en polvo. Hubo brechas en los que el tiempo había comido la verdad, donde el hambre de la tierra había tragado piezas de historia enteras. Pero lo que quedaba fue suficiente. Demasiado. Los gigantes habían hablado. Sus voces se extendieron por el abismo del tiempo, gritando entre las grietas de la existencia. Sus nombres, una vez cincelados en piedra, habían sido borrados por Fire and Flood. Sus actos, demasiado monstruosos para ser recordados, habían sido enterrados bajo el peso del silencio. Pero el libro había sobrevivido. Apenas. Contó sombras que caminaban como hombres. De seres que nunca deberían haber nacido. La descendencia maldita de los observadores que habían caído de sus estaciones en los cielos. Hablaba de hambre antinatural, de gigantes que se atiborraban de carne y sangre, en hombres y bestias, el uno al otro cuando no quedaba nada más. Y contó su miedo. Porque habían visto su final antes de que llegara. En Vichens, el Nepilim había soñado con el cielo destrozando, de una inundación que tragaba al mundo en una marea implacable. Habían escuchado el aullido de sus padres, los observadores, mientras estaban atados y arrojados al abismo. Habían rogado a Mercy,
Pero no quedaba nada por dar. La tierra había gimido debajo de su peso. Había gritado por liberación. Y los cielos habían respondido. Un gran silencio cayó sobre el texto, las últimas líneas rotas, inacabadas. Perdido. O tomado. El pergamino tembló en la tenue luz de velas, la tinta que brilla como sangre seca. En algún lugar a lo lejos, el viento aulló, no a través de los árboles, sino a través de los huesos de algo mucho, mucho mayor. La vela chocó. Su llama se retorció y se encogió, luchando contra el aliento invisible de algo que no pertenecía. El aire se espesó, presionando como manos invisibles, envolviendo alrededor de la garganta, rizándose en los pulmones. Un susurro se deslizó a través de la oscuridad, demasiado baja para atrapar, demasiado frío para ignorar. El sigilio en el piso pulsó, las líneas de tinta carmesí aún húmeda, brillando como heridas frescas. Símbolos que no tenían lugar en el mundo moderno, glifos transportados desde lenguas olvidadas, mayores que Babilonia, más antiguas que la inundación. Cada carrera precisa. Cada palabra hablada en un idioma que no había sido pronunciado por los labios humanos durante siglos. Estaban escuchando. El silencio estaba mal. Era demasiado tranquilo, como el momento antes de que un terremoto divida el suelo, antes de que la primera gota de sangre se derrame sobre el altar. El círculo de figuras con capucha no se movió. No hablaron. Sus ojos, escondidos debajo de los pliegues de tela, quemados con algo más oscuro que la devoción. Culto. No de un dios. No de algo santo. De algo antes de la santidad. Algo que había caminado por la tierra antes de que los hombres levantaron sus primeros templos, antes de que aprendieran a dar forma al fuego y al acero. Los observadores. Los gigantes. El Nepilim. El mundo había tratado de olvidarlos. Los enterró debajo de la leyenda, los disfrazó como mito. Pero en los pasillos secretos, detrás de las puertas cerradas, en juramentos susurrados pasaron de padre a hijo. Nunca habían sido olvidados. Todavía se hablaban sus nombres, no en reverencia, sino en promesa. Los masones, los rosacrucianos, las sectas ocultas sin nombres. Todo el conocimiento reclamado. Fuerza. Pero esto fue diferente. Esto no era filosofía, ni rituales vacíos. Esto era sangre y fuego y el peso de una presencia que no debería existir. La llama de la vela se estiró de antivisión, se acercó a algo invisible. El susurro volvió de nuevo, más cerca esta vez, rizándose contra el tímpano como un aliento de la tumba. Una sola palabra. No es un nombre. Un comando. Sus labios se acurrucaron en una sonrisa de conocimiento, no de ella, ya no. El susurro vino de la nada y, sin embargo, de su boca. ¿Sabes lo que soy? Una gota de sudor se deslizó por el templo del sacerdote. ¿Lo hizo? No es un demonio. No completamente. Pero tampoco humano tampoco. Algo entre. El Nepilim. La descendencia maldita de los ángeles y las mujeres, las medias pertenencias que nunca deberían haber sido. Criaturas ni del cielo ni del infierno, sino algo más, algo no deseado por ambos. Ella dio un paso adelante. Las velas parpadearon, sus llamas retrocedieron, se encogen. Nos llamas monstruos, dijo, la cabeza inclinada, mirándolo como un león mira a un ciervo tembloroso. ¿Pero sabes por qué somos cazados? ¿Sabes lo que temen? Su agarre en el púlpito se apretó. No respondió. Los libros, los pergaminos se escondieron en los archivos del Vaticano, en catacumbas olvidadas, en lugares de los que los hombres no hablaban, todos dijeron lo mismo. Los Nepilim no fueron solo abominaciones. Eran amenazas. A los ángeles. A los demonios. Al frágil y tembloroso equilibrio de todas las cosas. No obligado por la ley divina, no atada por cadenas infernales. Gratis. Ella dio otro paso. La temperatura cayó, pero el sacerdote no pudo moverse. No podía respirar. Su sombra se estiraba, ya no formaba como la de ella. Y luego ella susurró lo que más temía. Nunca estuvimos destinados a morir. Las estrellas pulsaron, su luz fría se refleja en las interminables dunas del desierto. El viento había muerto.
La tierra estaba conteniendo la respiración. Se quedó solo, mirando al monolito. Era más viejo que cualquier cosa, más negro que el vacío entre mundos. Los símbolos se arrastraban por su superficie, no tallados, no grabados, sino cambiantes, vivos, como si algo debajo de la piedra estuviera mirando. Extendió la mano, los dedos temblando. Un sonido. No el viento. No un animal. Algo debajo. Algo que nunca debería haber despertado. Su latido golpeó contra sus costillas mientras el desierto se estremeció. El monolito se abre con un gemido, polvo en espiral hacia arriba en un baile antinatural. Y luego, la luz. No brilló. Se consumió. Se estiró a través de la arena, tragando la noche, alcanzándolo con algo que no era manos pero que se sentía como ellos, presionando contra su mente, contra sus huesos. Los símbolos en la piedra pulsaron más rápido. Estaban hablando. Vocación. No para él. A algo arriba. El cielo respondió. Las estrellas parpadearon. No como las estrellas deberían. Se movieron. Una forma se alzaba en el vacío, sus bordes imposibles de comprender, su presencia envía una náusea a través del mundo mismo. Se cayó de rodillas, la arena debajo de él temblando como una cosa moribunda. Las historias habían dicho él y eran dioses. Que descendieron de los cielos y tomaron a las hijas de los hombres. Que caminaron entre los mortales y dejaron atrás a los gigantes. Nephilim. Pero los textos habían mentido. Nunca fueron dioses. Nunca fueron de esta tierra. La luz fluorescente sobreparpadeó, fundiendo pulsos enfermos sobre la mesa de acero. El aire apestaba a antiséptico, de algo estéril, algo mal. Un latido palpitó en el silencio, no el suyo. Otra cosa. Algo más allá del vaso. Se suponía que no debía estar aquí. Pero el archivo se había dejado abierto en la terminal, y la curiosidad era un veneno que nunca lo soltó. Proyecto Genoma Nephilim. Las palabras por sí solas no habían significado nada. No hasta que vio lo que yacía en la cámara de abajo. Al principio, había parecido humano. Extremidades, torso, una cabeza. Pero cuanto más tiempo miraba, más su mente lo rechazaba. Demasiado largo. Demasiado denso. Las proporciones no eran naturales. Las venas debajo de su piel pulsaban con un color que no era rojo ni azul, sino negro. Luego se movió. No es una contracción. No es un reflejo. Un movimiento lento y deliberado. Un aliento que no debería ser. El vaso entre ellos se estremeció, como si lo que había dentro pudiera alterar la realidad misma, presionando contra las leyes de la naturaleza. Dio un paso atrás. Sonrió. No con la boca. Con algo más. Sus rodillas se doblaron, las náuseas lo atravesaron ya que sus pensamientos ya no eran suyos. Las voces llenaron su cráneo, whispers de un tiempo antes de la humanidad. Este no fue experimento. Este fue un regreso. El cielo se abrió como una herida. No nubes. No fuego. Otra cosa. El aire era grueso, pesado, esperando. Sin viento, sin movimiento, solo una quietud antinatural presionando contra los pulmones, llenando los huesos con un sabor terrible. Algo iba a venir. Algo viejo. Entonces, el suelo sacudió. No el temblor distante de un terremoto, no el cambio de las placas tectónicas, estos fueron pasos. La primera sombra se extendió a través del horizonte en ruinas, imposiblemente larga. Luego otro. Y otro. Sus formas eran monstruosas, no en el camino de las bestias retorcidas, sino en el camino de las cosas que no deberían existir. Cosas que habían sido enterradas debajo de la inundación, arrojadas al abismo, sin problemas. Pero nunca se habían ido. Habían esperado. Y ahora, en la última hora, caminaron una vez más. La caja era vieja, más hecha de lo que debería haber sido. La madera, oscura y deformada con la edad, no tenía marcas, excepto un solo sigil quemado en su superficie. Un símbolo que nadie podía ubicar, pero de alguna manera, se sintió familiar.
Había sido sacado del suelo debajo de las capas de roca y el suelo olvidado, una tumba sin nombre. El equipo de excavación había guardado silencio cuando lo encontraron. Silencioso cuando levantaron la tapa. Silencioso cuando los primeros huesos atraparon la luz pálida. Pero el silencio no duró. El primer grito vino del más joven entre ellos, un sonido que se dividió la noche, crudo y antinatural. Los otros se apresuraron hacia adelante, esperando sangre, esperando una herida. En cambio, vieron lo que vio, lo que no debería haber estado allí. El esqueleto en el interior no era humano. Extremidades más largas. Juntas más gruesas. Dedos que se extendieron demasiado lejos. El cráneo estaba destrozado pero aún monstruoso en su enormidad, sus proporciones deformadas y pesadillas. Los dientes, juzgados, irregulares, hablan de algo que había vivido fuera de las leyes de la naturaleza. Alguien susurró, apenas un aliento, Nepilim. La palabra se aferró al aire como una maldición. El pánico se apoderó. El hallazgo fue demasiado importante, demasiado imposible. Se hicieron las llamadas, el Smithsonian, los funcionarios, los hombres sin rostro que llegaron sin nombres. La caja estaba sellada, el sitio se cerró, la tripulación envió con contratos firmados con tinta que se ataron a la lengua. Nadie volvió a hablar de eso. ¿Y los huesos? Desaparecido. El viento transportaba susurros a través de los acantilados irregulares, una respiración baja y zumbida que se enrolla a través del aire asustado. El sol colgaba como un ojo fundido por encima de los picos, observando, sin parpadear. El equipo se movió en una línea escalonada, armas levantadas, botas que se cruzaron contra las frágiles Stones. Habían sido enviados para investigar la desaparición de otra unidad, un escuadrón entero, borrados de la existencia sin dejar rastro. Sin cuerpos. Sin equipo. Solo estática en la radio y un silencio que se extendió durante días. Llegaron a la entrada de la cueva, una herida abierta en la ladera de la montaña, sus bordes oscuros con tiempo y algo más, algo antiguo. El hedor los golpeó primero. Putrefacción. Carne muerta por mucho tiempo pero aún aferrándose al aire como una advertencia. Las moscas rodaron, lentas y grasas con glotonería. Una señal de mano. Avanzar. La cueva los tragó enteros, la luz detrás de ellos se encogió en una astilla. El mundo exterior dejó de existir. El primer hombre apenas tuvo tiempo de gritar. Una sombra separada de la oscuridad, no un hombre, no un animal. Era demasiado grande, sus movimientos antinaturales. La huelga fue demasiado rápida, demasiado deliberada. El hueso se rompió como ramitas secas. Un estrangulador gorgoteante. Luego silencio. Los destellos de hocico encendieron la caverna, estribos de violencia que revelaron una pesadilla en pedazos. Un pie, masivo y desnudo. Dedos, gruesos e inhumanos, envueltos alrededor de un cuerpo roto. Dientes, juzgados, yello casado, demasiados. La cosa rugió. Un sonido que nunca debería haber existido. La fuerza de ella envió temblores a través de sus costillas, hizo que sus ojos se borraran con el peso de su furia. Dispararon. Cada bala desapareció en la carne del monstruo como la lluvia en piedra. El gigante se movió nuevamente, imposiblemente rápido para algo de su tamaño. Se levantó un soldado, arrojado como un rabio contra la pared de la cueva. Su cráneo se dividió en el impacto. Otro fue aplastado debajo de su talón, costillas plegando hacia adentro con un crujido húmedo. Red cubrió el piso de la caverna, sumergiéndose en la tierra. Luego, tan rápido como comenzó, se detuvo. El gigante giró la cabeza, escuchando. Luego huyó. Una cosa de músculo y leyenda, desapareciendo en la negrura como si nunca hubiera sido. Se pararon entre los muertos, los corazones golpeando, las manos resbaladizas de sudor y sangre. Y luego vino la radio crepitante. Extraer. Ahora. La orden era aguda, inmediata, sin argumento. Los helicópteros tronaron por encima antes de que los cuerpos se hubieran enfriado. Los soldados de negro descendieron, sin rostro detrás de sus visores. Sin preguntas. Sin explicaciones. Los hombres restantes fueron sacados de la cueva, forzados a los helicópteros.
Mientras se levantaban en el cielo, lo último que vieron fue la entrada que se está sellando. Explosivos. Una tormenta de fuego. La montaña tragando sus secretos enteros. No se presentaron informes. No se dieron medallas. A los hombres se les dijo que no habían visto nada. Pero el silencio que los siguió a la casa era lo suficientemente fuerte como para asamar. La pantalla parpadea. Un latido de estático. Entonces, darkness. Un momento de quietud, de nada, antes de que un sonido se arrastra desde el vacío. Un susurro. Bajo, gutural, mezclado con algo antiguo. Las palabras se pierden, tragadas por la estática, pero el sentimiento permanece, algo está observando. Una figura avanza. No del todo humano. No es nada más. Implente, músculos enrollados debajo de la piel que parece estirado demasiado delgado. Los ojos ardientes con conocimiento que no debe transportar mortal. El aire se espesa a su alrededor, cargado de energía invisible. Una presencia demasiado grande para la pantalla que la contiene. Lo sientes en tu pecho. Un peso. Un tirón. Habla, y el mundo se inclina. Nephilim. Están en todas partes. Escrito en scripts, entretejidos en páginas, enterrados debajo de capas de código. Su sangre pulsa a través de las venas de los mitos modernos. Sus sombras se extienden mucho sobre cada historia que coquetea con lo divino y los malditos. Caminan por los mundos desolados de los videojuegos, armas en la mano. Medios dioses atrapados entre destrucción y salvación. Persigan la pantalla plateada, los ojos huecos con el peso de la ascendencia celestial. Gotean de tinta en páginas que respiran con profecía, que susurra un linaje demasiado potente para desvanecerse. Las historias cambian, las caras cambian, pero la esencia permanece. Ser demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado maldito para existir entre los hombres. En algunos cuentos, son salvadores, guerreros entre la mitad de la humanidad y el olvido. Su poder, un regalo y una carga, una fuerza implacable que dobla el tejido de la realidad. En otros, son monstruos. Un error nunca destinado a repetirse. Emprado de sangre, irritante, dividido entre lo que eran y lo que nunca podrían ser. La lucha es siempre la misma. Los dioses nunca pretendían caminar entre los hombres. Sin embargo, lo hacen. Una y otra vez. En el brillo de las pantallas, en el silencio entre las páginas. Y cada vez que regresan, algo se agita en el fondo de la mente, en la base de la columna vertebral. Un susurro. Un recuerdo. Una advertencia. Porque los mitos no solo aparecen. Ellos se hacen eco. El viento ausente a través de los árboles, desgarrando las ramas, susurrando algo antiguo. El fuego parpadea. Las sombras se extienden mucho contra las paredes de roca, retorciéndose y cambiando como algo vivo. La voz del viejo es estable, pero sus ojos cuentan otra historia, algo que observa más allá del borde de la luz de fuego. Estuvieron aquí una vez, dice. Caminaron esta tierra ante nosotros. Sus dedos trazan patrones en la tierra, líneas que no significan nada y todo. Algunos dicen que nunca se fueron. El silencio se tensa, lo suficientemente grueso como para ahogarse. Nadie se atreve a respirar. Porque todos han escuchado las historias. Los de los gigantes. No historias, ni mitos, sino advertencias. En las Américas, susurran de los gigantes fortalecidos, los que cazaban a los hombres para el deporte, sus cuerpos envueltos en las pieles de su presa. Demasiado grande, demasiado rápido, demasiado hambriento. La tierra tembló debajo de sus pies y la sangre manchó los ríos de rojo. Algunos dicen que fueron asesinados, borrados del mundo por un poder mayor que el suyo. Otros dicen que duermen debajo de las montañas, esperando. Más al sur, los patagonianos hablaron de seres 2 veces la altura de cualquier hombre, sus voces como el trueno, sus ojos ardiendo en la oscuridad. Los españoles se rieron, hasta que vieron las huellas. Hasta que sus huesos fueron encontrados en la arena, demasiado grande, demasiado humano, demasiado imposible. Al otro lado del océano, en las tierras quemadas de África, los ecos son los mismos. Los gigantes de Adcetunti que desafiaron a los dioses, que cayeron del cielo y quemaron la tierra donde caminaron.
Algunos dicen que construyeron el sitio ese antes de que el hombre pudiera tallar piedra. Algunos dicen que sus espíritus todavía deambulan, deslizándose a través de las grietas del mundo, esperando algo que se olvide hace mucho tiempo. Y en el este, donde la niebla se aferra a las montañas como un ser vivo, las historias cambian pero nunca cambian. Los Raksasas, el Oni, el Jotun, nombres diferentes, la misma verdad. Demasiado fuerte, demasiado cruel, demasiado para que el mundo contenga. El fuego crepita, enviando chispas a la noche. El viejo se inclina, la voz apenas un susurro ahora. Dicen que fueron aniquilados. Que no eran nada más que mito. Sus ojos parpadean, reflejando algo invisible, algo que espera más allá de la oscuridad. Pero la tierra nunca se olvida. Y tampoco ellos. La piedra es demasiado masiva, demasiado perfecta. Armita debajo de las yemas de los dedos, como si la tierra misma estuviera atrapada por dentro, vibrando con algo antiguo, algo inquieto. El peso es sofocante, no solo en tamaño, sino de significado. No debería estar aquí. No debería existir. El viento es implacable, gritando a través de las ruinas, desgarrando el silencio como algo poseído. Los pasos resuenan contra la piedra, menores, insignificantes contra los monolitos que se elevan como los dientes rotos de la tierra. No hay marcas de cincel, ni signos de herramientas primitivas, ni indicios de que las manos humanas las formen alguna vez. Y sin embargo, se paran. Baalbek. Göbekli Tepe. Karnak. Los nombres cambian, los lugares cambian, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. Este no es el trabajo de los hombres. El trilitón en Baalbek, piedras que pesan hasta 1,200 toneladas, talladas y colocadas con una precisión imposible. Incluso con las grúas modernas, con toda la fuerza y la arrogancia de la ingeniería humana, moverlas sería una lucha. Algunos dicen que Baalbek era su fortaleza, que sus huesos todavía duermen debajo de las ruinas, esperando algo perdido en el tiempo. Las piedras recuerdan. En todo el mundo, enterrado debajo de los siglos de tierra, Göbekli Tepe se eleva como una mano que arriba de la tumba. Mayor que Stonehenge. Más antiguo que la historia misma. Sus pilares se encuentran en círculos misteriosos, tallados con criaturas que no deberían existir, símbolos que torcen el estómago de una manera que ningún lenguaje debería. Este lugar nunca fue destinado a ser encontrado. Alguien, algo, lo hundió deliberadamente, como para mantenerlo oculto. Como para sellar algo. Y, sin embargo, las preguntas permanecen, roñando la mente, negándose a ser silenciadas. ¿Quién los construyó? ¿Quién talló las bestias en las piedras, sus ojos mirando a través de milenios? ¿Qué manos levantaron estos monolitos, desafiando todo lo que los hombres debían lograr? El viento cambia, llevando un susurro a través de las ruinas, algo casi humano, casi memoria. La tierra nunca olvida. Y tampoco ellos. El suelo tiembla debajo del peso de algo invisible, algo antiguo. El aire es grueso, demasiado grueso, como el mundo está conteniendo la respiración. Una sombra se estira a través de la tierra, una forma demasiado grande, demasiado antinatural. No debería existir, pero lo hace. Y está mirando. Un latido de latidos en el silencio. Luego otro. Entonces miles. El recuerdo de algo enterrado durante mucho tiempo se eleva como el humo de la tierra. Las historias nunca fueron solo historias. Los Nepilim estuvieron aquí una vez, caminando, conquistando, corrompiendo. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una unión impía que desafió los cielos y destrozó el equilibrio de la creación. Su presencia fue una herida abierta en la tierra, lo que se pudre. Pecado de forma dada. La rebelión hizo carne. Y luego vino el juicio. La inundación no era solo agua. Fue ira. No fue solo una limpieza. Fue una ejecución. Cada grito tragado por las olas, cada forma imponente arrastraba bajo el peso de la justicia. Pero el pecado no se ahoga. El mal no muere tan fácilmente. Pasta. Festera. Encuentra nuevos vasos. Los Nepilim fueron limpiados de la tierra, pero su legado nunca se fue realmente. Los gigantes en Canaán, los susurros de los parientes de Goliat,
Las sombras que se extienden a través de la historia humana, extremos, ecos, recordatorios de que la guerra nunca había terminado. Eran una advertencia, una señal en el camino hacia la destrucción. La humanidad siempre quiso más, siempre estirada demasiado lejos, siempre jugada en lugares destinados solo a los dioses. Y siempre venía el castigo. Los Nepilim no eran solo monstruos. Eran un espejo. Un reflejo de lo que sucede cuando la línea entre el hombre y la divinidad se desdibuja. Cuando el poder se convierte en obsesión. Cuando la rebelión se convierte en ruina. Cuando Mercy finalmente se acaba. Pero el juicio nunca es el final de la historia. Incluso en la destrucción, hay algo más. Se suponía que la inundación los borraría, pero Grace permaneció. Una segunda oportunidad. Un hilo de esperanza cosió a través de la carnicería. Porque incluso cuando los gigantes caen, incluso cuando el pecado se eleva sobre el mundo como una fortaleza inquebrantable, la redención es más fuerte. Pero siempre tiene un precio. Y la situación aún persiste, gruesa como el aire antes de una tormenta. ¿Qué sucede cuando los gigantes se elevan de nuevo? El suelo sacude. No de un terremoto. No del viento. Pero de algo más. Algo vivo. Algo masivo. Una sombra se mueve a través de la tierra, tragando el sol, estirándose como una herida desgarrada en el cielo. El aire se espesa. Los pulmones se revelan. Hay un peso presionando hacia abajo, antiguo, sofocante. No es solo el tamaño lo que los hace monstruosos. Es lo que son. Lo que representan. Un latido resuena, en voz alta, golpeando. No solo uno. Miles. La marcha de algo antinatural, algo nunca destinado a ser. El Nepilim. Nunca fueron solo gigantes. Nunca solo carne y hueso. Eran el desafío mismo. Eran lo que sucede cuando los límites se rompen, cuando los hombres se extienden demasiado, cuando la creación se convierte en corrupción. Eran la arrogancia de aquellos que pensaban que podían ser dioses. Las primeras batallas contra ellos no fueron solo sobre la supervivencia. Eran guerras contra algo mucho peor que la muerte. Contra el poder que no tenía derecho a existir. Contra seres que nunca deberían haber nacido. Contra una rebelión que se había extendido, no solo por los cielos, sino a través de las venas de la humanidad. David se paró ante Goliat, pero nunca fue solo del tamaño del guerrero ante él. Se trataba del peso del pecado que se elevaba sobre él. Un gigante con forma de sangre caída, por un desafío mayor que el tiempo. Un monstruo hecho de la negativa del hombre a inclinarse. Cuando la piedra dejó su mano, no era solo un arma. Era justicia. Fue un desafío contra el desafío. Un susurro de algo más grande que los gigantes, más grande que los reyes, más grandes que las líneas de sangre contaminadas por los ángeles que deberían haberse quedado en su lugar. Goliat cayó, pero la guerra nunca terminó. Los Nepilim siempre fueron más que criaturas. Eran una profecía. Una advertencia. Un espejo. Porque los hombres siempre anhelan más. Han hambre de poder, arañan a lo divino, rompen los límites destinados a protegerlos. Construyen torres que alcanzan el cielo, forjan armas destinadas a deshacerse del mundo. Y cada vez, los gigantes se levantan de nuevo, no en carne, sino en espíritu. Cada imperio que se ahoga en su propia arrogancia. Cada tirano que se cría como un dios. Cada generación que elige el desafío por la rendición, la corrupción sobre la obediencia. Los Nepilim no se han ido. Ellos nunca lo fueron. Están escritos en el ascenso y la caída de los reinos. Grabado en la sangre de cada guerra librada por la codicia, por orgullo, para el poder. Y cuando el suelo se agite nuevamente, cuando el peso de lo que la humanidad se ha convertido en presas, ¿reconocerán a los gigantes por lo que son? ¿O se convertirán en ellos? Los huesos no deberían existir. No en ese tamaño. No en ese lugar. No está enterrado donde nadie debería haber podido enterrarlos. Sin embargo, allí estaban. Masivo. Antiguo. Equivocado. Las manos que los descubrieron temblaron. No por miedo, no, pero de algo más frío, algo más profundo. Duda.
Porque la ciencia ya había hablado. Los gigantes eran mitos, leyendas giradas de las mentes de los hombres primitivos desesperados por explicar lo imposible. La inundación, la caída, las batallas olvidadas entre los dioses y los que se atrevieron a robar fuego del cielo. Pero los mitos no dejan huellas digitales en piedra. No dejan huella. La ciencia exige pruebas y, sin embargo, cuando surge la prueba, exige algo más, la obediencia. Obediencia a las leyes de la naturaleza, a las teorías apiladas tan altas que borran el cielo. La obediencia a la idea de que la historia ya está escrita, que el pasado está resuelto, que no queda nada que cuestionar. Pero los mitos exigen algo diferente. Exigen creencia. Exigen que escuches, que mires más allá de las líneas limpias de la lógica y sientas el pulso de algo más antiguo que las ecuaciones, más antiguas que la razón. Y entonces comienza la guerra. Por un lado, los eruditos, los investigadores, los guardianes de la verdad que se burlan de la idea de que los gigantes una vez caminaron entre los hombres. Acromegalia. Gigantismo. Anomalías evolutivas. Ese es el idioma en el que hablan, el idioma en el que confían. Por otro lado, los ecos de mil voces susurran del pasado. Las historias pasaron de los labios a los oídos a través de siglos, advirtiendo a los seres demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado antinaturales. Los hijos de los ángeles caídos. El Nepilim. Los que nunca deberían haber nacido. Un lado tiene microscopios y datación de carbono. El otro tiene algo que la ciencia nunca puede medir, miedo. Porque si los mitos son reales, si los huesos pertenecen a algo que no pretende existir, entonces todo cambia. El pasado ya no es solo tinta en papel. Es una herida aún sangrando. Y los gigantes ya no son solo historias. Son una advertencia. Una promesa. Una sombra que se extiende por la historia, demasiado vasta para ser ignorada. El suelo se estremece. No con el paso de un tren, no con los temblores de un terremoto, sino con algo más. Algo vivo. Algo esperando. No hay sirena para esto. Sin advertencia. Solo silencio. Un silencio tan vasto que presiona contra el cofre, apretándose como dedos invisibles alrededor de la garganta. Un silencio que lo sabe. Porque las historias nunca murieron realmente. Fueron enterrados, encerrados en textos antiguos, susurrados en los rincones olvidados del mundo. La inundación los lavó, pero no los borró. Las guerras los sacrificaron, pero no las terminaron. El tiempo los debilitó, pero no los mató. Nada mata lo que no debería existir. Y entonces, esperan. Bajo. Más allá de. Dentro de. Las viejas profecías hablan de un regreso. No en metáfora, no en símbolos, sino en sangre y hueso. Los gigantes se elevarán de nuevo. Esta vez no vendrán como mitos, no como figuras sombrías perdidas en las nieblas del pasado. Vendrán como siempre lo han hecho, hambriento, implacable, caído. El mundo ha cambiado, pero no se ha preparado. Construimos torres que raspan el cielo, pero no son nada para manos que una vez levantó piedras del tamaño de las casas. Creamos armas que queman el aire, pero, ¿de qué sirve el fuego contra los que caminaron ilesos a través de la ira de los dioses? ¿Qué dirá la ciencia cuando la tierra se abriera y los huesos comiencen a moverse? ¿Qué susurrarán los escépticos cuando los lugares olvidados, los desiertos, las montañas, las ruinas donde nadie se atreve a cavar demasiado profundo, comienza la respiración de nuevo? Comenzará como siempre lo hace. Un descubrimiento. Un equipo de científicos en una cueva donde ninguna luz ha tocado durante siglos. Una unidad militar que tropieza con algo enterrado debajo de las arenas. Un susurro en la oscuridad que se convierte en un rugido. Los primeros informes serán ignorados. Alucinaciones. Supersticiones. Mentiras. El segundo será silenciado. El tercero sangrará. Y para cuando el mundo comprenda lo que está sucediendo, será demasiado tarde. Los Nepilim nunca se fueron. Estaban esperando. Y ahora, a medida que los días se vuelven más cortos y las noches se extienden mucho y hambrientas, la tierra tiembla nuevamente. No con un terremoto. No con una tormenta. Pero con pasos. El cielo no debería verse así.
Se agita, grueso con un peso que no es tormenta ni noche, sino algo intermedio, algo observando. El aire tararea, presionando contra la piel, llenando los pulmones con una pesadez que no pertenece. En algún lugar, lejos, una sirena lamenta. Pero no es el sonido que detiene los corazones y envía escalofríos por las espinas. Es el silencio debajo. El silencio del conocimiento. Esto ha sucedido antes. Una vez, hace mucho tiempo, cuando el mundo bailó al borde de la ruina y los hombres olvidaron lo que significaba temer. Se rieron, construyeron, tomaron lo que querían sin pensar en consecuencia. La sangre de los gigantes corría en sus venas, y la arrogancia de los dioses se quemó en sus corazones. Se consideraban intocables. Hasta que el cielo se abrió. No vino como un susurro. No fue una advertencia. Vino como ira. El agua los tragó, arrastrando a las ciudades a las profundidades, lavando sus monumentos, sus orgullo, sus pecados. La risa se detuvo. Comenzaron los gritos. Y luego, nada. Pero nada no dura para siempre. El mundo de hoy late con el mismo pulso imprudente. Construimos torres en los cielos. Alcanzamos para el poder que no entendemos. Reescribimos las leyes escritas en piedra y nos atrevemos a derribarnos. Decimos que no hay juicio. Decimos que no hay inundación, ni fuego, ni cuentas. Pero el cielo recuerda. La tierra recuerda. Y el Nepilim. Ellos también recuerdan. Estaban aquí antes, y están aquí ahora, escondidos en los lugares que nos negamos a ver. Su influencia se mueve a través de las líneas de sangre de los reyes, a través de los susurros de los pasillos secretos, a través de las manos que tiran de las cuerdas de los imperios. Son la sombra detrás del trono, la voz detrás de la mentira, el hambre que nunca se llenará. Y como en los días de Noé, no lo vemos. Pero lo sentimos. El cambio. El endurecimiento. El peso en el aire que presiona más duro con cada día que pasa. El conocimiento de que algo se mueve, algo viejo y paciente. La inundación fue misericordia una vez. Pero lo que viene a continuación se quemará.